Dios los bendiga. El Señor sea en su casa. El Señor sea en tu vida. Cuando comenzaron la campaña política en el Perú, hubo una coalición de izquierda, se juntaron varios partidos de izquierda, hicieron estos armados políticos, ¿no? Donde se busca una imagen para ver si se pueden ganar las elecciones. Eligieron a este maestro, este humilde maestro de escuela para que sea el candidato a presidente de aquel país. Este maestro de escuela que era antimarxista, y que detestaba estas ideas, le llenaron la cabeza y hoy tenemos un supuesto, todavía no está definido legalmente, pero por los votos habría ganado la izquierda con este personaje con Castillo a la cabeza. Y definidamente esa coalición dijo: vamos a destruir la Iglesia de Cristo y a la Iglesia Católica. Para el que duda de lo que yo le digo, le puedo compartir el material, lo tengo grabado los reportajes. Lamentablemente el presidente, si va a ser presidente Castillo, también tengo una grabación donde queda demostrado que él no sabe ni siquiera explicar qué es un monopolio. Entonces ustedes imagínense, va a estar totalmente manejado como un títere por la izquierda marxista anticristiana. Esté orando por Perú, yo voy a orar por Perú sentidamente, primero porque amo ese país. La vez que he pasado por Perú he disfrutado, y lo más importante, porque tenemos en el equipo nuestro, lo tenemos a Sergio. Entonces voy a orar por la nación de mi querido hermano siempre. Estemos orando, hermano, estemos orando por la iglesia allá en el Perú. Le pido que abran la palabra en Primera de Samuel. Y hoy va a ser dura la palabra. Hoy va a ser dura. Muy dura va a ser. Primera de Samuel. ¿Y por qué va a ser dura la palabra de hoy? La palabra de hoy, estamos a una semana de lo que se denomina en algunos países el Día del Padre. Entonces voy a hablar puntualmente sobre esto. Yo sé que después de mi prédica puede haber una devaluación de los regalos, por lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Algunos se van a enojar porque van a decir: no, yo estoy acostumbrado a que me hagan un gran regalo, y después de esta prédica el regalito, si es que tenés regalo, hermano, va a ser un poquito más chiquito. Yo no me hago problema porque el Colorado casi seguro no me va a regalar nada. Así que yo no tengo problemas con eso, hermanos. El regalo del Día del Padre, si yo lo tengo que medir de acuerdo a lo que dice la sociedad, yo voy a recibir un regalo de acuerdo a lo buen padre que soy. ¿Y qué es ser un buen padre? ¿Qué es ser un buen padre? ¿Qué sería ser un buen padre? Para yo poder medir, si yo lo voy a medir, que a mi papá yo le voy a hacer un buen regalo por lo buen padre que es, estaría bien, porque estaríamos regalando de acuerdo al mérito. Y el mérito está bien. Buen padre, buen regalo; mal padre, mal regalo. Hay padres que se merecen un auto 0 kilómetros, y hay otros padres que se merecen una bolsa de basura. Agarro una ahí en la vereda, después de las 9 de la noche, le pongo un moño y se le regalo al papi. Es duro lo que estoy por decir. Pero vamos a leer, vamos a ver papás, vamos a ver buenos padres, y lo voy a medir a través de la vida de Ana. No lo voy a ver, vamos a ver en función cómo funcionó, vamos a ver esta vida, y yo lo voy a medir a través de ella. Es una mamá, pero tranquilamente podría haber sido un papá. Así que vamos a medir y vamos a ver el testimonio de ella, y de ahí
y de ahí vamos a medir cómo va a ser el tema del regalito. ¿Ah? Y esto nos va a servir también para ver qué hacemos nosotros el día del niño, que es como el día del hijo. Porque es el día del niño, pero yo no ando regalándole a los hijos del vecino, uno le regala al hijo. Sería el día del hijo. Qué complicado que es el humano, ¿no? Con todo esto. El día del padre, el día del niño, pero es el día del hijo. El día de Navidad es el cumpleaños de Jesús, pero yo le regalo a mi abuelita. Y somos medio raros los humanos, pero vamos a ver qué dice. Acá nosotros la tenemos a Ana, que estaba casada con alguien que tenía un nombre rarísimo, se llamaba Elcana. Y Ana no podía tener hijos y un día estaba llorando ahí porque ella no podía tener hijos. Y en el 1 Samuel capítulo 1 verso 11, dice que ella orando ahí, estaba llorando en verso 10, oraba abundantemente, quería un hijo. Y dice en el verso 11, hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y miren qué hermoso esto, porque la figura de que no le iba a pasar navaja por la cabeza, hermano, que no lo iba a tocar el mundo, significa que ella a su hijo lo iba a criar en santidad. ¡Wow! ¡Qué regalo del día del niño para este niño que todavía no había nacido, ¿no? Una mamá que como regalo del día del niño, regalo del cumpleaños, lo que sea, desde antes que existiera, había decidido criar a su hijo en santidad. ¿Saben lo primero lindo? Yo sé que esto no les va a gustar a algunos. Ana no iba de paseo a los shopping a comprar juguetes y porquerías. Esto es lo hermoso de Ana. Ana no dijo: porque yo a mi hijo le voy a dar todo lo que no tuve. Porque yo era pobre, porque yo era triste, porque yo recibía los zapatitos usados de mi prima más grande a la prima más mediana y a la prima más chiquita, y de la prima más chiquita pasaba a mi hermana más grande, y de mi hermana más grande a mi hermana del medio, y de mi hermana del medio a mí. Cuando me llegaban los zapatos a mí, le ponían adentro papel de diario porque tenían unos agujeros así. Mentira, esas historias por lo general son mentiras o son exageraciones. Entonces, como a vos te faltaba tanto y ahora existen los shopping y existe la mágica tarjeta de crédito, viste que la tarjeta de crédito tiene una sensación psicológica horrible. Vos creés que tenés plata con la tarjeta de crédito. Y lo que estás haciendo cuando vos pasás la tarjeta de crédito, si esa plata no la tenés en tu casa, te estás poniendo unas esposas económicas. ¿Ah? Es del diablo la tarjeta de crédito si vos creés que tenés plata. No, pero yo tarjeteo. Algún día lo tenés que pagar. No, pero yo no la pago porque yo no trabajo, soy ama de casa. No, sí, pero tu marido es un esclavo. Tu marido llega al trabajo y viene el jefe, le pone un grillete y saca el jefe un látigo, y el látigo del jefe hace... Trabaja esclavo. Ah, no, pero yo tengo tarjeta de crédito. Sé que a algunos no les va a gustar, hermanos, esto. Pero se lo digo porque hay que juntar la plata para pagar la tarjeta de crédito. Ana no iba al shopping, hermanos. Ana dijo que a su hijo no lo iba a criar en la cultura del shopping. ¿Ah? Dijo que a su hijo lo iba a criar en santidad. Pero mientras ella oraba largamente
claramente delante de Jehová, verso 12, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tomó por ebria. Entonces, como a alguno no le gusta esto, hay Elí, hermanos, que cuando vos te sentás, sean parientes, vecinos, políticos, mamá de compañeritos de la escuela de los chicos, que te van a tomar por ebrio cuando vos querés criar a tu hijo en santidad. Y a alguno que no le debe haber gustado lo que dije en la tarjeta de crédito, deben estar tomándome a mí por ebrio. Hermanos, los Elí siempre están dando vuelta. Siempre se van a quejar de tu situación. Siempre van a mirar tu vida, y te van a criticar. Siempre hay un Elí dando vuelta. Pero ¿qué pasó con este? Vamos a ver el ejemplo. ¿Qué regalo se merecía Ana? Y ella decidió que si Dios le iba a dar un hijo, ese hijo se lo iba a consagrar a Dios. Ese hijo iba a ser consagrado a Dios. Dice que Ana hizo un sacrificio. Ese sacrificio que a veces vos haces, que decís, es verdad, me gustaría ir a dar una vuelta al shopping, es verdad que me gustaría dar una vuelta a Carlos Paz, es verdad que me gustaría alquilar una cabaña, es verdad que me gustaría ir a conocer Buenos Aires, es verdad, un montón de cosas, pero no, voy a servir a Dios. Podría ir a andar paviando por ahí, por un shopping, mirando vidrieras, pero voy a hacer voto a Dios. Y mi hijo va a tener una vida perfecta, porque no va a pasar navaja sobre su cabeza, porque lo voy a criar en santidad. Y para criarlo en santidad, voy a tener que sacrificar el sábado para llevarlo, para que se críe en las cosas de Dios. En estos días saben que me tocó disertar en la facultad, exponiendo sobre el tema de la ley del cannabis, y en ese momento tuve una oportunidad única, tener la plana mayor, tener la crema de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba y poder dar testimonio de Cristo. Y ¿sabe qué? Cuando yo estaba hablando, y cuando estaba en ese momento hablando, y paré en un momento y le dije, tengo una variable de ajuste, tengo un grupo de control en esta sociedad que no toma, que no fuma, que no consume, que no tiene sexo ilícito y vive perfectamente, y son los cristianos protestantes, porque soy cristiano protestante, vivo la ley de Dios y sigo a Cristo porque soy cristiano. Y en ese momento tengo el honor de decir que en mi mente se me pasaron los jóvenes de la iglesia por la cabeza. Verlos alabar a Dios acá y que no necesiten ningún tipo de basura que les cambie el estado alterado de la conciencia. Recién hablaba con Julián de la iglesia y le decía, hermano, cuando nosotros ponemos y le enseñamos un instrumento a los jóvenes para que alaben a Dios, estamos haciendo historia. Estamos haciendo historia porque ese maestro de música, que sea Julián, sea Ale, sea Martín, ese que le está enseñando música, está haciendo que a ese joven, a ese adolescente y a ese preadolescente y a ese niño no le pase navaja por la cabeza, hermano. Tengo el honor de verlos acá, servir al Señor, al Chicho. Feliz cumpleaños al Chicho en estos días. Tengo el honor de dirigir la oración a la Totó. Tengo el honor de ser parte de la pastoral de estos, por los cuales estamos dando la vida y haciendo sacrificio y haciendo voto para que no le pase navaja por la cabeza. ¿Y saben qué? Primera de Samuel capítulo 2 verso 11. ¿Y cuáles son los resultados? Los resultados están en ver una mocosa de 8 años diciendo yo voy a ser pastor.
Y ahí está el resultado. A veces vemos la vida en blanco y negro y no vemos estos valores. Dice que Elcana se volvió a su casa en Ramá y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. ¿Saben lo que dice el Chicho? El Chicho nos aparece los domingos bien vestidito, peinado al agua, el pelo cortado, medio americano. Yo tengo que estar bien porque sirvo a Dios. Efectivamente, está sirviendo a Dios. Pero gloria a Dios por esa Ana, esos papás, por esos papás que están permitiendo, que están haciendo voto y están cuidando de no pasar navaja en la cabeza del Chicho. Y gloria a Dios por aquellos que sirven, porque los maestros de escuela dominical, los maestros de música, los líderes de cada área, los que los están pastoreando, son aquellos que hacen de que no le pase navaja por esa cabeza. Hermanos, un día lo vamos a disfrutar. Un día lo vamos a disfrutar. Un día seremos pastoreados por ellos. Y no van a pasar, no les va a pasar navaja. No les va a pasar ningún tipo de adicción. Y vos lo hiciste, hermano. Fuiste vos el que lo hiciste. Vos el que lo entendiste. Vos pasaste por esta y sabes el precio que se paga. Hermanos, verso 12 dice: y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Los que no tienen discernimiento, los que no tienen santidad, los Elí, que te toman por borracho, tenían los hijos en peores estados que ellos. Papá, pensemos esto, ¿no? Dice, 1 Samuel capítulo 2, verso 21, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos más y 2 hijas más. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Hermanos, dedica a tu hijo al Señor. No necesita shopping, no necesita shopping. No necesita la última zapatilla con aire de la luna. No necesita, quédate tranquilo. Está bien, una buena zapatilla, todo lo que quiera, pero no necesita. No, lo tiene que tener. Lo tiene que tener, porque lo dice Nickelodeon, porque lo dice la propaganda de Nike. ¿Ah? Porque te lo dice la propaganda de televisión, lo tenés que tener. No, está equivocado. El mensajito ese que te mandan todo el día por internet, vos prendés internet, querés ver un videíto de YouTube, 50.000 propagandas. Inclusive hoy en el cable, cuando yo era más chico, me acuerdo que vos tenías televisión por cable para que los canales no tengan propaganda. Ahora los canales de cable tienen más propaganda que los canales de aire, es una tortura. A veces nosotros con Claudia trabajamos muchas horas, nuestro horario de acostarnos es entre 1 y 2 de la mañana, y vos querés ver una película y querés que se termine rápido, ¿no es cierto? Nos estamos distrayendo un poco y te le meten 5 minutos de propaganda. ¿Qué? Te dormís, no ves el final de la película porque te meten propaganda. Ahora, en esa propaganda quieren que compres toda la basura. Ana no le hacía caso a las propagandas. Elí sí. Este mal padre sí. ¿Y qué pasó, hermano? Nosotros cuando leemos del 22 al 25, vemos que, pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo tenían pecado con otras mujeres. Y dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Verso 24, no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas ninguno pecare contra Jehová. ¿Quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto a hacerlo morir. ¿Sabe qué significa esto? Que Dios los vio y que estos malcriados, porque el problema de los hijos de Elí era que el padre no hizo voto. Ese padre Elí
no decidió criar a su hijo en santidad, o sea que no le pase navaja por la cabeza, sino que le dio todo lo que él no había tenido. ¿Saben qué? Los hijos de Elí tenían el último celular. Los hijos de Elí, el papá le pasaba plata porque ellos nacieron estrellados y no podían ellos trabajar. Los hijos de Elí se levantaban al mediodía. Los hijos de Elí tenían un sueldo porque trabajaban en una empresa pública y ganaban 200.000 pesos, pero no le alcanzaba la plata y le tenía que ir a manguear a Elí. Qué triste, ¿no? ¿Saben qué lo que es eso? Es malcriar. Primera de Samuel capítulo 2 y verso 29, y acá está la diferencia de un padre y otro padre. Porque habéis hallado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolo de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Recién me preguntaba alguien que estaba hablando yo y hablábamos de las ofrendas y los diezmos. Y en la época de la gracia, en la época de la iglesia, como iglesia que nosotros en el culto no recogemos ofrenda y diezmo, no quiere decir que no exista. Es un principio bíblico. Haz lo que vos quieras, pero la tremenda bendición que te vas a perder. La tremenda bendición que te vas a perder si no ofrendas. Te lo dicen ofrendantes crónicos. Pero ¿sabe qué pasaba con Elí? Elí no ofrendaba porque agarraba la ofrenda al Señor, la bendición económica que Dios le daba a Elí, y se la daba a los hijos porque necesitaban el último celular. Tirame un número, el último celular, el Samsung ¿A cuánto? A20. El A20. Necesitan el A20. ¿Pero por qué lo necesitan? Porque la propaganda lo dice. Porque en YouTube lo dice. Porque el vecino, el hijo tiene el A20. Hay que tener celular. Es celular o muerte. Yo no tengo celular. Mírenme qué bonito. Miren, no tengo celular y no tengo canas. Miren este pelo. No me tiño. Ni una cana tengo. No tengo celular ni canas. Pero ¿saben qué pasó con Elí? Elí tomó un camino errático. Convirtió a sus hijos en dioses. ¡Qué problemón que tenía! Era tan mal padre, que llegó a convertir a sus hijos en dioses. Pero vamos a ver el lado bueno de la cosa. Vamos a ver a Ana, el símbolo de buen padre. Primera de Samuel 2:30. Por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo lo haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Hermanos, por lo mal padre de Elí, que convirtió a sus hijos en Dios, le quitó a su casa la bendición, y esa bendición la quitó en heredad. Vieron que la promesa en el libro del Éxodo capítulo 20 dice: bendeciré tu casa por 1000 generaciones. Cuando el tonto de Elí convirtió a sus hijos en dioses, le quitó la bendición. Qué locura, ¿no? Qué locura. Recién oraba con Julián y bendecía su casa y bendecía a los hijos que él va a tener. Hoy tiene la oportunidad de oro. Yo voy a tomar como ejemplo a Julián porque tiene la oportunidad de oro, que sus hijos van a venir a la tierra
y tienen la posibilidad de tener un padre igual que Ana, que haga votos sobre sus hijos de bendición y sobre la cabeza de los hijos de Julián no pase navaja, que vivan en santidad. Gloria a Dios por esto. Hermanos, primera de Samuel 1:11. Primera de Samuel 1:11. Hizo voto y no pasará navaja sobre su cabeza, vivirán en santidad. Primera de Samuel capítulo 3 verso 4, y acá termino para que no me peguen. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, verso 3, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Hermanos, no es un regalo. No es un regalo. No es el monto más grande de dinero. No es el gasto más grande con la tarjeta de crédito. Un papá simplemente tiene que hacer voto delante de Dios, consagrar su hijo al Señor y hacer este sacrificio de cuidarlo, de que no pase navaja sobre su cabeza. Simplemente quiere decir criarlo en la santa palabra de Dios y en la santa doctrina de Dios. ¿Y sabe qué va a pasar? Un día Dios a tu hijo lo va a llamar. ¿Y sabes qué va a pasar? Esto es lo hermoso. Si sos un papá modelo Ana, tu hijo, cuando Dios lo llame, tu hijo va a decir, heme aquí. Hermano, estamos a una semana de que venga el día del papá. Y la pregunta es esta. ¿Va a llegar ese día que el hombre puso? ¿Cómo qué? ¿Como un Elí que puso a sus hijos como dioses? Los cebó, los engordó en la mugre y sus hijos se convirtieron en tal nivel de pecadores que Dios le levantó la bendición. Elí ofrendaba en sus hijos. No le ofrendaba a Dios. Cuidado, hermano, cuando yo mimo a mi hijo, la bendición económica que Dios pone en tu vida para otra cosa, inclusive para la obra de Dios, se la estás ofrendando a tu hijo para que siga pecando peor. El Señor hoy te dice, dentro de una semana va a venir el Día del Padre. Tenemos una semana para reflexionar. ¿Vamos a ser Elí o vamos a ser Ana? ¿Vamos a ser sumos sacerdotes de nuestros hijos? Amén. ¿Vamos a ser pastores de nuestros hijos? Amén. ¿Vamos a ser padres? Amén. ¿Y sabes qué vas a obtener? Hijos espirituales. Santos hijos espirituales. Yo quiero ser como Ana. Yo quiero ser como Ana. Yo quiero ser como Ana. Y que cuando te miren a vos, digan, este es un siervo de Dios. Y cuando vean a tu hijo, vean uno de aquellos hombres de Dios que le dijeron a Dios, heme aquí. Y la bendición en tu casa seguirá como una lámpara encendida por 1000 generaciones. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque vos tenés un proyecto de vida perfecto para nosotros. Padre, el proyecto de vida no tiene que ver con seguir las propagandas de la televisión y tener todo lo que dicen las propagandas. Mi proyecto de vida es seguir, no las propagandas, sino seguir la palabra de Dios. Padre, Padre amado, que cada uno de los papás de la iglesia, papá y mamá, puedan ser una Ana, puedan dar votos sobre sus hijos,
puedan pastorear sus hijos, podamos pastorear nuestros hijos. Y podamos hacer, Señor, que no pase navaja sobre su cabeza. Padre, yo bendigo en julio a cada papa de la iglesia. Padre, en tu nombre, bendecí, Señor. Bendecí en tu nombre. Señor, cada familia, séllalos. Algunos llegaron a tus caminos ya de grandes, Señor. Cambia la historia. Escucha su oración de clamor de decir: no te tenía en mi corazón y crié a mis hijos como Elí. Cambia esta historia. Padre, pongo en todos aquellos que tuvieron hijos sin tenerte a vos en el corazón, Padre, y fueron un poco Elí en un momento. Yo te pido por aquellos que fueron un poco Elí, que hoy puedan ser Ana. Señor, bendecí a la congregación, bendecí, Señor, los pongo en tus manos, los ponemos en tus manos, perfeccionaros.